Buen día, chicos, vamos a continuar con nuestras clases a distancia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho. Y esta vez voy a empezar con algo de motivación. Yo entiendo que este cambio para todos fue muy abrupto y no es fácil, pero no se desanimen, por favor, échenle ganas. Y quiero empezar con este tema que está muy de moda, desafortunadamente, ¿no? Lo del COVID-19, que han estado presentando los doctores, los especialistas todos los días, cómo se comporta y demás. Y han hecho una página donde ustedes pueden encontrar información de todo tipo, todo lo relacionado con esta enfermedad. Y está muy completa la página, ojalá la puedan checar. Y ahí se publican hasta artículos de investigación de diferentes áreas y de diferentes países. Pero el punto es que en la elaboración de toda esta página, de toda la información que tiene aquí, hay un equipo multidisciplinario. El doctor Gatell lo ha comentado. Hay matemáticos, hay epidemiólogos, hay médicos, hay enfermeras, hay de todo. Y también hay ingenieros en computación. ¿Quién hizo la página? Pues ingenieros en computación. Entonces, vean el trabajo que ustedes van a poder elaborar. Y en este trabajo, así como los matemáticos, pues también los ingenieros tienen un papel muy, muy importante. Yo quiero que ustedes entiendan que su trabajo es muy importante, es muy bonito, que no es fácil, sí, pues si fuera fácil todos serían ingenieros en computación, pero que este sacrificio que ustedes están haciendo vale la pena, échenle ganas, chicos. Y miren, la parte de funciones que nosotros estamos trabajando, también aquí se ha utilizado, vean. El doctor dice, varios matemáticos hicieron un modelo. ¿Qué pasaría si no obedecemos las reglas de la sana distancia, de lavarnos las manos, de quedarnos en casa? Vean cómo se iba a comportar. Esto fue de acuerdo a lo que pasó en Italia, en España, en Nueva York. Y lo que pasó, y qué pasaría más bien si obedeciéramos las reglas. Entonces aquí hay otro modelo, vean, son modelos matemáticos. Pero estos modelos matemáticos se presentan allí en la página. ¿Y quién tiene que interactuar con ellos? Pues los ingenieros en computación. Entonces que ustedes les digan, necesito que me pongas esta función. Puede ser que haya sido aproximada con una serie de Taylor, o con un polinomio de Lagrange, o con una ecuación diferencial, lo que sea, y que ustedes sí tengan idea de lo que están trabajando y lo puedan presentar sin ningún problema, ¿sale? Esa es mi intención, no se desanimen, chicos. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestras funciones continuas y con lo que es la derivada. Esto, repito, es un repaso del periodo pasado, lo que vieron con la maestra Silvia. Entonces saquen su libreta, desempólvenla y empiecen a repasar, porque esto es nuestra base, ¿sale? Y entonces, para hablar de funciones continuas y de derivada, necesitamos saber de intervalos. Un intervalo es un espacio métrico comprendido entre dos valores. Hay diferentes tipos de intervalos, pueden ser intervalos abiertos o intervalos cerrados. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que X puede tomar cualquier valor, aquí, en el intervalo, y si no puede tomar los extremos, es decir, X es menor estrictamente que A, mayor estrictamente que A, y menor estrictamente que B, es un intervalo abierto. No toma el valor de A ni toma el valor de B. Vean, no hay igual. ¿Qué pasa en este otro intervalo? Es diferente. Vean, aquí X toma el valor de A, es mayor o igual que A, puede tomar el valor de A, y todos los demás valores hasta llegar a B, es menor o igual que B. Vean, puede tomar todos estos valores, pero toma el valor en los extremos. Entonces este es un intervalo cerrado. Este es abierto, no toma los extremos, este es cerrado. Este es un intervalo semiabierto, ¿sí? O semicerrado. Los autores no se ponen de acuerdo, ¿no? Ese no es el problema. Que X es mayor o igual que A, vean, toma el valor de A, pero no toma el valor de B. Entonces es cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Este, al revés, es estrictamente mayor que A, pero es menor o igual que B. Toma el valor de B, es cerrado por la derecha. Aquí se tiene un caso donde decimos, X es menor o igual que B. Entonces, X puede tomar todos los valores, todos, hasta la B. Esto se dice que es un intervalo semiabierto también, ¿ven? Pero como aquí el infinito no es un número, es un concepto de algo muy grande, es abierto, ¿sale? ¿Y qué pasa? Que si X es estrictamente menor que B, no toma el igual. Entonces es abierto, ¿ven? Es abierto totalmente. Y si X fuera mayor o igual que A, toma el valor de A, entonces es semicerrado o semiabierto, ¿sí? Y A, vean, es estrictamente mayor que A.
toma todos los valores después de A. Muy bien. Y si fuera estrictamente mayor que A, entonces es abierto. Y no puede tomar el valor de A. Pero, ¿qué pasa si toma todos los valores? Ven que les decían las funciones, X puede tomar todos los valores. Estos se llaman reales, todos los valores reales. Y va desde menos infinito hasta más infinito. Y es toda nuestra recta numérica. ¿Sale? Estos son nuestros intervalos. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues era muy importante para cuando ustedes graficaran una función, ¿sí? Y determinar dónde era su dominio y su contradominio. Bueno, vamos a ver otro concepto, el concepto del límite. El límite de una función f de x cuando x tiende a A es el valor de la función cuando se toman valores sucesivos de x cada vez más cercanos a A por la derecha y por la izquierda, que resulta ser la ordenada del punto de abscisa A, es decir, la función, exista o no en la gráfica del punto con la función equivalente. Perdón, aquí se me mueve. ¿Esto en español qué significa? Bueno, yo tengo mi función f de x igual a 3. Voy a ver qué pasa con mi función cuando x tienda a 5. A mí se me ocurrió este 5. Voy a ver entonces, voy a tomar valores de x por la izquierda y de x por la derecha y ver qué pasa con mi función cuando x tienda a 5. Entonces, vamos a empezar por la izquierda. 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.9, etcétera, ¿sale? Y me voy a acercar a x por la izquierda. Me estoy acercando y vean qué pasa con mi función. Pues vale 3, y luego 3, y luego 3, y luego 3, ¿sale? ¿Y qué pasa si me acerco por la derecha? Entonces voy a darle valores como 6, 5.2, 5.9, 5.4, 5.3, 5.1, 5.001 y así me voy acercando. ¿Y qué pasa con mi función? Vale 3 y vale 3 y vale 3 y aquí está mi tablita, ven. Cuando vale la x vale 4, f de x vale 3, 4.2 vale 3, 4.5 vale 3, 4.9 vale 3, 5 vale 3 y así. Por la derecha, lo que les comentaba, si me acerco también vale 3. Bueno, entonces en este caso, el límite de mi función, que es f de x igual a 3, cuando x tiende a 5, es 3. Muy bien. Pero ¿qué pasa con funciones como de este tipo? Aquí tengo un problema, porque tengo una división, aquí vean, ¿y qué pasa si x vale 1? Esto se haría 0. Entonces tengo un problema en esta función cuando x vale 1. Voy a ver qué pasa con mi función cuando x tiende a 1. Aquí lo hacen primero por la derecha, ¿ven? Dan valores 1.25, 1.1, 1.0, se acercan por este lado, y van evaluando la función y se va comportando bien, se va acercando al 3, al 3, al 3. Después lo hacen por la izquierda, 0.75, 0.9, 0.99, 0.999, y ven, la función se va acercando al 3. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a 1 es 3, pero no lo puedo evaluar, repito, no lo puedo evaluar porque no puedo poner aquí el 1. ¿Sí ven? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues con mis funciones continuas es muy importante porque algo continuo es un proceso sin cambios abruptos. Y aquí vemos un cambio abrupto, aquí también porque no está definido, esto se rompe, y aquí está muy bonita, esta es una función continua. Y su definición tiene que ver con límites. Sea f definida en un intervalo abierto que contiene C, decimos que f es continua en C, o sea en ese punto, si el límite de mi función cuando x tiende a C es igual a f en C, evaluada en ese punto. Entonces vean aquí, el límite cuando voy por la izquierda es como 2, digamos, y el límite por la derecha es 1 más o menos. Son diferentes, entonces se dice que el límite no existe, mi función es claramente discontinua. En este caso, si yo me acerco por la izquierda es como 2, si me acerco por la derecha también es como 2, pero justo en este valor de C es 1. Entonces, el límite existe, pero es diferente al valor de la función. Mi función no es continua, tiene que ser igual a la función. En este caso, ¿qué pasa si me acerco por la izquierda? Pues es como 2, si me acerco por la derecha es como 2, y justo en f de C es 2. O sea, no se rompe, no hay ningún problema. Mi función es continua. ¿Y esto qué tiene que ver con las derivadas? Bueno, pues yo necesito conocer los límites de mi función, porque vean aquí, tengo mi función y la derivada precisamente es la razón de cambio. ¿Qué pasa en cada punto aquí?
cómo se va comportando mi función, cómo va cambiando. Es una razón de cambio la derivada. Entonces por ahí un matemático que no tenía que hacer, como ahorita en cuarentena, pues vamos a poner una secante. Aquí que atraviese mi recta. Y la voy a ir acercando cada vez más. Este puntito lo voy a ir acercando hasta que llegue a la tangente. Y esta va a ser mi pendiente. Esta inclinación me va a dar la razón de cambio. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo tengo dos puntos, C y C más H. Los voy a evaluar y me va a dar f de C aquí, y f de C más H. Tomo la diferencia y lo divido entre H. Y esto es mi pendiente. Esta es la pendiente de mi secante. Como la voy a ir acercando más y más y más, entonces hago que esta H se haga chiquita, chiquita y se vaya acercando más y más y más. Entonces tomo el límite de mi recta secante o de mi pendiente secante y hago que H tienda a 0 y eso me va a dar mi pendiente tangente, que es mi razón de cambio. Entonces vean, tomo la formulita, entonces mi recta tangente es igual al límite, cuando H tiende a 0 de mi pendiente secante va a ser igual al límite y tomo la formulita, mi función evaluada en C más H menos mi función evaluada en C sobre H cuando H tiende a 0, repito. Siempre y cuando este límite exista, repito, tiene que ser el mismo por ambos lados y que no sea infinito o menos infinito. Y vean, esto que tengo aquí es igualito a la definición de derivada. La derivada de una función, f es otra función, f comita, cuyo valor en cualquier número x es el límite de mi función evaluada más un intervalo menos f de x sobre ese intervalo cuando yo hago que ese intervalo se vaya a 0. ¿Sí? Esto es la derivada. Y esta formulita ustedes ya la conocen, ya la han repasado. La maestra Silvia ya se encargó de martirizarlos y decían, bueno, si f de x es igual a 7x, vamos a encontrar su derivada. Y tenemos nuestra fórmula y hacemos la sustitución y hacemos todo el álgebra y resulta que la derivada es 3x cuadrada más 7. Muy bien. Otra. ¿Qué pasa si f de x es igual a 1 en x? Vamos a encontrar su derivada. Pues otra vez tengo mi función, esta es mi definición, hago la sustitución, hago toda el álgebra y ¡tarán! La derivada es menos 1 sobre x cuadrada. Y así muchas otras funciones, y las funciones trascendentes como los senos, cosenos, tangentes, exponenciales, logaritmos, etcétera. Y resulta que ya hay muchas formulitas que ustedes ya conocen. ¿Qué pasa si tengo una constante, su derivada es 0, si derivo x es 1, si tengo una suma, si tengo una multiplicación por un escalar, una multiplicación de funciones, división de funciones, un x a la n, o una función compuesta que está elevada a alguna potencia? Ya lo tenemos. También tenemos ya derivadas específicas, si tenemos funciones trigonométricas, por ejemplo, o si tenemos logaritmos naturales o de base a, en este caso, exponenciales, cosenos hiperbólicos, etcétera. ¿Sí? Y vean, se he puesto alguna liga para que ustedes chequen ahí algunas recomendaciones sobre las derivadas. Y bueno, vamos a ver un repaso muy sencillo. Repito, esto también ya lo vieron, entonces es algo muy básico para que ustedes se acuerden. Las notaciones, dependiendo de la bibliografía, pueden ser d de x, es una derivada con respecto de x, o así, y comita, o f comita de x, o esta. Nosotros vamos a utilizar esta última para que se vayan familiarizando con lo que vamos a ver después. Y vamos a empezar con la derivada de una constante. Como ya sabemos, una constante siempre toma el mismo valor, siempre 5, 5, 5, 5 en este caso. X puede tomar cualquier valor, pero f de x siempre va a ser 5, 5, 5. ¿Qué razón de cambio hay aquí? Pues ninguno, porque siempre 5. Entonces su derivada es 0. ¿Sí? Ustedes ya lo hicieron con la formulita y ya comprobaron que es 0. Entonces la derivada de una función constante es 0. Aquí tengo otro ejemplo. Si mi función f de x vale 1/3, no veo la x, no cambia en ningún momento, entonces es 0. ¿Sí? Estoy utilizando mi primera función. La derivada de una constante es igual a 0 cuando c es una constante, cualquier constante. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si ahora tengo f de x igual a x? Bueno, pues entonces ahora voy a utilizar la otra formulita, esta que está aquí. Y ya, su derivada es 1. Su razón de cambio es 1. Su derivada de x es 1. Si tengo de este tipo, 5x más 1. Bueno, entonces es una suma. Vean, tengo dos términos. Voy a utilizar
mi formulita de suma. Entonces quiere decir que voy a derivar cada una de las funciones y sin problema. Entonces tengo la derivada de 5x más 1 con respecto de x va a ser igual a la derivada de 5x con respecto de x más la derivada de 1 con respecto de x. Aquí entonces lo que hago es sacar mi constante, vean, aquí me dice si tengo una constante por una función, saco la constante y después hago la derivada. Entonces hago 5 por la derivada de x con respecto de x más la derivada de 1 con respecto de x. Entonces, 5 por la derivada de x, ¿cuánto es la derivada de x? Es 1, aquí está, la derivada de x es 1, más la derivada de 1, ¿cuánto es la derivada de 1? Es 0, entonces 5 por 1 es 5, más 0 es 5, vean, listo, ya tenemos la derivada. ¿Qué pasa si tengo funciones polinómicas de este tipo? Bueno, tengo entonces una suma, bueno, aquí es una recta, pero tomémoslo como si fuera una suma de dos funciones. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Pues esta. Donde tengo la derivada de cada una de las funciones y luego la sumo. Entonces, aquí tengo la derivada de mi función, las voy a separar, vean, aquí tengo la primera parte menos la segunda parte y utilizo mis funciones, mis derivadas que tengo aquí como sugerencia. ¿Qué hago con el 3? Vean, el 3 que está aquí multiplicando lo saco, es una constante y derivo lo que está aquí adentro. Lo mismo hago con el 6, lo saco y derivo lo que está aquí adentro. Va. Ahora aquí, como si ustedes se acuerdan, se utiliza la regla de la cadena. Derivo lo que está afuera, que es esta que está aquí, esta formulita. Derivo u con respecto de x, aquí está, u a la n, y me queda n por u a la n menos 1 por la derivada de lo que está en u. Entonces es aquí 2, bajo este 2, este término es u, le quito 1 y lo multiplico por la derivada de lo que está aquí adentro. Lo que está aquí adentro, su derivada de 2, por ejemplo, ya es 0, entonces nada más me quedo con la derivada de x a la 7. X a la 7 es lo mismo, aplico la derivada que tengo aquí, x a la n, entonces me dice que es n por x a la n menos 1. Bajo el n, que es el 7, por x a la n menos 1, aquí está, le quito 1 y aquí termino esta parte. La que sigue, tengo el 6 por la derivada de x cúbica. Entonces dejo el 6 afuera y derivo x cúbica. X cúbica es con la misma formulita, x a la n. Entonces tengo n por x a la n menos 1. ¿Quién es n? Es el 3, aquí está. Entonces bajo el 3 y a la x a la n menos 1, o sea, al 3 le quito 1. ¿Sale? Hago todas las operaciones que deba hacer, de restar, de multiplicar, acomodo los términos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3 por 2 es 6. Arreglo mis exponentes. 2 menos 1 pues es 1. Aquí está. El 7. Aquí 7 menos 1 pues es 6. Menos 6 por 3, 18. X al cuadrado. Y aquí otra vez simplifico. 6 por 7 pues es 42. Me queda esto. El 1 se puede quitar porque así se indica el exponente. X a la 6 menos 18 x cuadrado. Y ya tengo la derivada de mi función. Bueno, ¿y qué pasa si tengo una multiplicación? Yo tengo aquí dos funciones, vean, tengo dos funciones y las estoy multiplicando. Entonces utilizo mi formulita de multiplicación y voy a separar quién es u, x cuadrado, y quién es b, seno de x, y saco sus respectivas derivadas para poder sustituir de acuerdo a la función, de acuerdo a esta definición. Entonces aquí me dice, bueno, la derivada de la multiplicación es igual a u por la derivada de b más la derivada de u por b. Entonces es lo que hago aquí. Hago u, que es x cuadrada, por la derivada de b, aquí lo tengo indicado, más b por la derivada de u. ¿Listo? Bueno, entonces ahora ya aplico x cuadrada por la derivada del seno de x, que es coseno de x, aquí está, ya quito la de x, vean, ya no está, más el seno de x por la derivada de x cuadrada, y x cuadrada, ¿cómo lo derivo? Bueno, pues aquí tengo la formulita. N, x a la n es x cuadrada, es igual a n por x a la n menos 1. Entonces el 2 baja y le resto 1 a su exponente, ¿sale? Entonces aquí ya tengo la derivada, ya nada más acomodo los términos, vean que se vean bonitos, el 2 lo paso para acá, quito este de aquí,
2 menos 1 pues es 1, entonces se queda x nada más, y entonces ya tengo aquí mi derivada, ¿sale? Muy bien, entonces ahora, ¿qué pasa si tengo una división? Uy, se ve muy raro. Pues no, utilizo también la formulita, ¿sale? Tengo una división de funciones, quién es u, quién es b, y aquí me va indicando cómo debo hacer la sustitución, ¿sí? Es b por la derivada de u con respecto de x, menos u por la derivada de b con respecto de x. ¿Sí? Vean, se parece un poquito a la multiplicación, solo que aquí es menos. Y esto está sobre v cuadrado. Entonces voy a determinar quién es u, mi numerador, e a la menos 4x, b es el denominador, la raíz cuadrada de x cúbica, perdón, y esto lo voy a representar como un exponente de esta forma. Los radicales siempre me van a dar fracciones, ¿sí? Entonces, yo tengo sus derivadas, como saben, la derivada de e a la x es e a la x, y por regla de la cadena debo multiplicar por la derivada de lo que está acá. Entonces la derivada de menos 4x es menos 4 por e a la 4x. Luego la derivada de b es con esta formulita de x a la n, donde debo poner n, voy a bajar lo paso aquí multiplicando, y a la n le resto 1. Entonces aquí está mi exponente 3 medios, baja, y a 3 medios le resto 1, entonces me queda 3 medios de x a la 1 medio. Y ahora sí voy a seguir mi formulita, que dice que voy a multiplicar a b, que es este, por la derivada de u, menos u por la derivada de b, todo sobre v cuadrado, ¿sale? Bueno, entonces ahora voy a tratar de simplificar aquí los términos que son constantes, que se queden de un lado, las x, bla, bla, bla. Y entonces aquí me queda menos 4 raíz cuadrada de x cúbica, porque ya lo regresé al radical, como es una fracción, vean, lo regreso a la radical, e a la menos 4x, menos 3 medios, esta constante la paso para acá, e a la menos 4x por la raíz de x, porque me quedó nada más x a la 1 medio. Aquí tengo e en ambos términos, entonces lo voy a factorizar. Vean, entonces aquí me queda menos 4, x raíz cúbica, aquí está, menos 3 medios y la raíz de x, ¿sale? Y ahora voy a simplificar con respecto de las x, ¿vale? Aplicando la fórmula de la división. Cuando tengo la misma literal, los exponentes se restan. Entonces voy a hacer aquí las operaciones y me queda de esta forma. E a la menos 4x por este binomio de menos 4 sobre la raíz cuadrada de x cúbica menos 1 sobre la raíz cuadrada de x quinta. ¿Sale? Entonces, así es como se aplican estas formulitas, y dependiendo de cómo sea su función, es la fórmula que van a aplicar, ya sea de este tipo, que son las generales, o sean estas que son más específicas. Ustedes tienen una tabla así enorme, yo recuerdo que andaban sacando copias, y de ahí se pueden auxiliar, ¿sí? De acuerdo a todo lo que vieron el semestre pasado. Repito, esto es solo un repaso. Y entonces, les sugiero que también visiten las páginas que he puesto, los links, para que puedan auxiliarse, u otro que ustedes consideren que les pueda ayudar, para que puedan resolver esta tarea. Deben hacer estas derivadas con todo su procedimiento. Por favor, escriban todo su procedimiento, qué fórmula están utilizando, si es la regla de la cadena, si están utilizando otra formulita, ¿sale? Pero deben escribir todo su procedimiento. Y me la van a mandar el martes 5 de mayo en un documento PDF, le sacan foto, no sé, para que lo puedan enviar en un solo documento a mi correo, jose-ht@hotmail.com. Si no se puede, bueno, ya en última instancia en mi WhatsApp, pero de preferencia en mi correo, ¿sí? Estos son algunos de los libros en los que yo me estaba apoyando, ya están en la página de Edmodo, ahí ustedes los pueden consultar, y estos son los links que he sugerido para que puedan ver de dónde sale el concepto de derivada, algunos ejercicios de derivadas, son 50, por ejemplo, ahí entonces ustedes pueden ver muchos ejemplos, y el concepto de derivada también, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Repito, pueden ustedes buscar otras opciones, pero el chiste es que ustedes hagan este repaso, por favor, ¿sí? Les encargo mucho, chicos, cuídense mucho y nos seguimos saludando.